Ahora sí, mis amigos, después de pasar tanta hambre estamos de vuelta. Donde podemos ver que la parte anterior se quedó después del reencuentro que tuvo el prota con el pequeño robot. Y este se enoja bastante, porque la puerta está rota y el pervertido al que le gusta mirar el trasero a la gente ha entrado con el monstruo. Pero Liu Feng le pregunta que de qué está hablando, y le pregunta que qué demonios él es, y el robot se queda incierto y se pone robóticamente sexy sensual. Y le dice al humano macho en celo, que él es un pequeño robot con inteligencia artificial de perforación petrolera, programado auxiliar para la perforación. Pero el prota agarra el robot, y le pregunta que qué demonios es eso, que sí así que él fue quien les engañó para ir ahí, pero el robot dice que el pequeño Pu no es una cosa, es el nuevo robot de perforación y hace sonidos de alarma. Pero en ese instante le gritan al prota que tenga cuidado, y el monstruo lanza un ataque que él pudo evadir por un segundo. Y el Pu dice que está muerto de miedo, porque ese bebé casi muere. Mientras que Liu Feng dice que el jefe de los zombies es solo un caparazón de tortuga demasiado duro, y la cuestión es cómo romper el caparazón de tortuga. Y el robot se da cuenta que el prota tiene un brazo robótico impresionante, y este se lanza y dice que en ese caso deben combinarse. Y ante esto el prota queda incierto, y el robot hace un cambio de modo, y se convierte en el arma de batalla final del Gran Oriente de 59 modificada, modo de perforación de aniquilación, modo mamadísimo. Y este se pega a la espalda de Liu, y el prota le pregunta que qué hace, y podemos ver que se volvió una armadura mamadísima, y el guante cogió otro tipo de color. Y ante la notificación de que tiene un aumento en la potencia de las habilidades, el prota pone una cara extraña. Y pregunta que si es un esqueleto de potencia o que se aumentará el daño de las habilidades, y el robot dice que sí, puede aumentar el daño de alguna de sus habilidades y producir el nombre de la habilidad por él. Así que le pide que le use con cuidado, y en ese instante ya el zombie está cerca, pero el robot le pide que escoja su habilidad y le dé una patada en el culo a ese gran idiota. Y en ese instante el prota activa el guante de potencia mejorada, y dice que si un golpe no es suficiente entonces dará un golpe más. Pero el impacto fue tan fuerte que todo se volvió añicos, y en ese instante el prota se ríe y dice que es un gran equipo, y el robot le dice que no se llama equipo, se llama pequeño Pu. Y Liu Feng le dice a Pu, que bien Pu, pero el zombie sigue arrastrándose, y el prota se pregunta que si aún no ha muerto, pero el pequeño Pu pide que se lo deje a él, y activa el arma de batalla aniquiladora final del grado Oriente de 9 láser perforador aniquilador. Y ante esto el prota se ve un poco preocupado, y piensa que es muy fuerte. Pero el pequeño robot se descargó completamente, y consumió el 60% de la energía porque fue un ataque de largo alcance. Y por otro lado está Callie, que piensa que se ha fortalecido de nuevo, mientras que Ob grita que fue increíble. Y en ese instante, una notificación le dice que ha obtenido 2000 puntos, y 100 de reputación, y un sorteo por completar las misiones mensuales por primera vez. Y hay una nota, porque se recomienda tirar ese dispositivo auxiliar primitivo de inteligencia artificial de bajo nivel. Pero el prota le pregunta al sistema que si está celoso, y el sistema dice que es ridículo. Entonces el prota se dirige a los premios del sorteo y dice que no están mal, y los planos del Instituto de Investigación de Escudo de Energía es un gran premio y le gustaría tenerlo, y este oprime el botón gritando planos. Pero en ese instante frena en otra desgracia, y el prota pone la mano en su cabeza porque casi, pero le preguntó al sistema que qué hace esa vacuna mutante, y el sistema dice que se trata de una vacuna que solo puede producirse en una base de alto nivel y que da a la gente común las posibilidades de despertar habilidades. El prota está sorprendido, y el sistema le dice que incluso si fallan no habrá efectos secundarios. Y el prota piensa que ese es un buen material y debería inyectárselo de inmediato, y este se queda viendo a Callie, y le pide a Callie que extienda la mano para otra vacuna, pero Callie queda incierta. Y le pregunta que por qué todavía necesita otra vacuna, que si es necesario aplicar la vacuna una segunda vez, pero el prota dice que esa vacuna es una poción sin efectos secundarios para despertar habilidades. Y este se le inyecta mientras que Callie decía que no, pero el prota dice que le dará una alta probabilidad de despertar una habilidad, y Callie le pregunta qué dice, mientras que el prota se ríe porque ahora podrá tener una habilidad como siempre lo ha soñado. Pero Callie le pregunta que qué ha dicho, que como que una vacuna de habilidad mutante, y le pregunta que si está bromeando,
O que por qué no usó esa vacuna él mismo, o que si no cree que sería un desperdicio inyectársela. Pero el prota le dice que está bien, porque él ya tiene habilidades, y existe la posibilidad de que la vacuna no funcione. Así que probablemente la desperdiciaría si se le inyectara a él, y le pregunta que si no siempre ha querido tener una habilidad, pero ante esto Kale queda sin palabras, empieza a temblar y piensa que no puede mover su cuerpo. Y en ese instante se cae y el prota la sujeta de una muy buena forma, pero el prota se alerta un poco y le pregunta a Kale qué le pasa, y dice mierda, y pregunta si es tan fuerte la vacuna. Pero le pide Ob que abra el teletransportador y vuelvan a refugio, y este le dice que sí. Y podemos ver que en la sala de transferencia refugio él está Sarah, y en ese instante llega el prota que le pregunta a Sarah que dónde está la doctora Chin, porque Kale se desmayó. Y esta dice que la doctora Chin está en la sala de investigación, y el prota se dirige hacia allí corriendo, y le pide a Kale que aguante, porque le llevará con la doctora en un momento. Pero este piensa que puede oler el olor corporal de Kale ahora que está presionada contra él y su suave cuerpo. Pero en ese instante el prota entra llamando a la doctora Chin, la cual está muy tranquila y sensual. Pero el prota le dice que Kale se ha desmayado, y le pide a la doctora que le ayude rápido. Pero la doctora le pide que la ponga ahí, y le pregunta que qué le pasa, y el prota le dice que le inyectó una vacuna para despertar una habilidad y entró el coma. Y la doctora le pregunta que qué dice, que si está muy confundido, pero de todos modos comprobará primero. 10 minutos después, la doctora dice que el estado de Kale es relativamente estable y no es un gran problema, y es la primera vez que ve a alguien despertar. Y al parecer él es una persona con experiencia en esa área, y le sugiere que se lleve Kale a su habitación y la cuide esa noche. Pero el prota le pregunta que qué dice, pero va, después de esto pasamos a la oficina del director, donde el prota sostiene la mano de Kale, y le pide que por favor no tenga ningún problema. Y se pregunta, que por qué la doctora dijo que él tenía algo de experiencia, porque no tiene ninguna experiencia, y todo está en el sistema no son habilidades. Pero hay que decir una cosa, y es que el cuerpo de Kale es realmente hermoso, y es su favorito de refugio. Y el prota piensa que Kale es realmente buena, y debería aprovechar. Pero en ese instante el sistema le envía una advertencia, porque el paciente está mutando y tiene posibilidades de fracaso, y esto alerta al prota, que dice que le ha dado un susto de muerte. Pero el sistema, le dice al anfitrión que es demasiado ruidoso y puede interferir fácilmente con la mutación. Pero el prota se pone serio, y le dice al sistema que la próxima vez que haga un sonido como ese lo matará. Pero el sistema dice que hay una forma de aumentar sus posibilidades de éxito, y le pregunta si la pondrá en práctica. El prota en su modo sexy sensual pide que se lo dejen a él, y el sistema dice que sus ritmos cardíacos han subido mucho, mientras que el prota se sorprende y dice que es extraño y no suele ver al sistema tan activo, y este vuelve a decir que podría estar celoso. Y se pregunta que si es del pequeño que llevó a casa, porque es la primera vez que ve al sistema tan apurado, pero el sistema le da una advertencia al anfitrión, porque de cualquier tontería más y el sistema entrará en secuencia de autodestrucción, y el prota dice que bien dejara de decir tonterías como esas. Pero el sistema le dice que el método es ayudarla a masajear los puntos de acupuntura de su cuerpo para que pase la sangre y facilite la absorción de la habilidad constante. Y el prota se pregunta que cómo que masajear, pero este se pone tenso, y piensa que espere, porque la ubicación de ese mensaje. Y podemos ver los puntos de masajes excitantes, malditos bastardos, y el prota piensa que es demasiado peligroso, y se pregunta que qué debe hacer, pero el sistema le dice, que si no lo hace la evolución de Kale puede fracasar, y le pregunta que si lo hará, y ante esto los dedos del prota están muy nerviosos, y piensa que tiene que hacerlo. Y le dice a Kale que lo siente, mientras tiene sus dos dedos, y si empieza a tocar. Y el prota todo nervioso empieza con su trabajo de amasador, y Kale parece darse cuenta de algo. Pero el prota se ve bastante excitado, y piensa que se siente exactamente como la noche de la campana. Y este se queda en silencio observando detenidamente. Bueno, yo también me quedé en silencio observando detenidamente. Pero el prota da el siguiente paso, y le pide a Kale que aguante porque él está ahí para salvarle con los dos dedos salvadores. Pero en ese instante Kale hace un movimiento con sus dos piernas que deja incierto al prota, y ésta le ala hacia ella. Pero el prota yace en el suelo,
y le pregunta a Kale que si está despierta, y pregunta que qué es lo que pasa, y le llega una notificación, porque la sangre de todo el cuerpo de Kale está empezando a activarse, y podrá mutar con éxito su habilidad después de ser tranquilizada. Y el prota empieza a maldecir, porque el sistema realmente está tratando de joderle. Y pregunta que cómo puede tranquilizarla, pero en ese instante podemos ver las dos piernas de Kale acercarse, y el prota pone una cara extraña, y piensa que sea bueno o sea malo esa sensación. Es como estar en Castlevania. Y podemos ver al demonio de Kale, preguntar que si él es el valiente que levantó su sello sexual, y ante esto el prota está tirado en el suelo, y pregunta que qué dice. Pero Kale dice que en cuanto a ella fue liberada por sus manos maníacas. Y ella es la sexta demonio celestial, la reina del demonio de la lujuria, Kale la demonia sexual. Y el prota pregunta que qué dice, y en ese instante un movimiento rápido sostiene al prota, mientras nos ubican desde una escena excitante. Y Kale se acerca al guerrero, porque su temperatura. Y este empieza a quemar al prota, y le pregunta si puede soportarla, y el prota empieza a gritar, y este solo dice mierda, porque Kale está como una morra 3 días después del periodo, y no, porque si eso continúa él. Claro, Kale se acerca al prota y le dice adiós a su cariño, y le pide que se deje consumir por el fuego de su pasión. Pero esta se detiene, y podemos ver que el prota activa un modo extraño, y le pregunta si ella cree que puede ganarle así, y Kelly sorprende, mientras que el prota le da 2 cachetadas en su culo, y le vuelve a preguntar que si cree que puede ganar de así, o que si cree que la palabra valiente es fácil de decidir, y el prota activa su fuego ardiente, y Kale le pregunta que por qué no le afecta el fuego maligno. Y Liu Feng dice que si tiene fe en su corazón no se quemará, y la fe formará una espada sagrada de luz. Y le pide que acepte el castigo de la luz sagrada mujer demonio, y activa el super tamaño max de la espada sagrada de luz, y Kale está un poco nerviosa, y dice que ese tipo de obsesión es, y su cuerpo no puede soportar su ataque. Pero el prota se mueve rápido porque su obsesión es, pero Kale le pide que no se acerque más. Mientras que el prota grita, que a los guerreros les gusta lo grande, y pregunta que qué hay de malo en eso, y Kale pregunta que qué dice, y en ese instante el prota le atravesó con la espada de la justicia a través del cuerpo, bueno, o quizás del culo pero. Después de todo este matadero infernal de leche, pasamos al día siguiente. Donde el prota se está estirando, y la notificación satisfactoria de que la mutación se ha completado, y Kale tiene una nueva habilidad que puede verse en la información del perfil del personaje. Y el prota piensa que es genial, y ya todo está solucionado. Y también su estado de ánimo mejoró mucho, y piensa que es un hermoso día mientras sostiene uno de sus enormes pechotes de Kale. Pero este se queda incierto y algo le sorprende, y se pregunta que cómo quedó Kale, mientras que se imagina agarrando un slime. Bueno, aunque en realidad pasamos a otro lado, donde alguien dice que para hacer realidad virtual se siente muy real, y esto sucede en la sala de bombeo. Donde el herido que nunca se cura, le dice a Ob que están trabajando y que deje de parlotear. Pero este dice que es fantástico, simplemente es fantástico. Mientras que volvemos con el prota, porque sí, 2 Kales se están acercando sexualmente, y el prota se pregunta si está en un sueño, pero pone una cara de un puto anciano, y dice que no, y tiene que ser un tipo decente ya que está en un sueño. Pero en ese instante alguien llama a Liu Feng. ¡Oh mi Dios! Sorpresa, tenemos otra Kale. Que le dice que ahora que está despierto será mejor que desayunen, y ante este hermoso cuerpo el prota queda sorprendido, y se pregunta que como que hay una tercera Kale, pero minutitos más adelante según yo, Kale le da las gracias porque por él despertó una habilidad, así que le tiene preparado el desayuno. Y el prota piensa, que por suerte no sabe lo que pasó anoche. Y este se sorprende y le da las gracias, y Kale dice que al preparar el desayuno descubrió su habilidad, y el prota pregunta que si ambas son su habilidad doppelganger, y Kale dice que no, ese es uno de los métodos para usar la habilidad que acaba de desarrollar, y le pide que vuelvan a su estado original, y ésta se derriten y el prota se asusta un poco. Y aquí algo un poco innecesario, porque doppelganger es el vocabulario alemán para definir el doble fantasmagórico, o socias malvadas de una persona viva. Y la palabra proviene de dolpes, que significa doble, y ganger significa andante.
Y Kale dice que esas dos doppelgangers las hizo ella con el metal de su habitación y su habilidad es el control morfológico. Y el prota se sorprende y le pregunta que si puede cambiar la forma de cualquier objeto, y Kale dice que sí es similar, pero el tipo de metal es más cómodo de manejar. Y el prota recuerda al demonio de la noche anterior y se pregunta que si es Magneto, pero Kale dice que bien, y esa habilidad no tiene el poder ofensivo del Magneto de la película, al menos no todavía. Y el prota se sorprende, y Kale dice que puede transformar ligeramente las formas materiales, pero apenas puede desplazarlas. Pero puede cambiar su forma y adjuntarlos a ella, y el prota le pregunta que por qué entonces las doppelgangers pueden moverse, y Kale dice que eso le lleva a su investigación de esa mañana, porque puede dividir su conciencia en parásitos para controlar sus movimientos y percibir su entorno de forma similar a una cámara, pero por supuesto, cuanto más grande sea el objeto más conciencia habrá que dividir, y si abusa de ella podría volverse una esquizofrénica, y el prota se pregunta que si más, o que si no sería eso. Pero Kale dice que su límite actual es el controlar dos cuerpos divididos durante un corto periodo de tiempo, y no cree que sea un problema dividir más cuerpos después del entrenamiento. Mientras que el prota se pregunta que cuántas veces más será feliz, y él cree que con 4 Kale, bueno, 5 minutos. Pero Kale dice que también se le ocurrió un uso ideal para esa habilidad, y en ese instante le arroja un cubo a una parte donde el prota escupe muchísima baba y se le salen los ojos. Y Kale dice que esa habilidad también tiene la capacidad de cubrirle en una compatibilidad de 100% en batalla, y el prota le pregunta que qué dice, que si su habilidad es 100% compatible con las de él. Y el sistema le dice que se ha completado a mejorar el refugio a nivel 3, cuya construcción comenzará pronto. Y esto le llega a todos los integrantes importantes del refugio, y en ese instante comienza la actualización.